Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Punto de Partido. Yo soy Rafa Ramírez y hoy vuelvo a hablar de NBA, ¿vale? Más que nada porque sigo escuchando tonterías sobre algunos debates relacionados con las cosas que pasan en la NBA, concretamente en los Houston Rockets y en todos aquellos rumores, ¿no? que hablan de una posible salida de Russell Westbrook. Así que bueno, vamos por partes. Creo que todos sabemos que este año hay una presión desmedida en algunos equipos contendientes para llegar no solo a las finales, sino evidentemente tratar de ganarlas. No voy a hablar de los Lakers, ni de los Clippers, ni de los Milwaukee Bucks, ¿vale? Que son tres equipos que creo que sí tienen esa presión. Más que nada no voy a hablar de ellos porque debemos entender que son proyectos que apenas desde el año pasado han comenzado a sentar las bases, a traer a jugadores que provoquen ese salto de calidad que necesita una plantilla para saltar, ¿no? el título. El año pasado Giannis se convirtió en una realidad, un jugador capaz de dominar una conferencia. Apenas este año han añadido a Anthony Davis a LeBron. Los Clippers apenas este año han juntado a Kawhi con Paul George. Y bueno, ya sabéis, ¿no? El caso es que voy a tratar de hacer una especie de antecedente para que más o menos sepáis por dónde van los tiros, ¿no? El año pasado, cuando LeBron se va de la conferencia este, se abren las posibilidades, se abren las puertas para todos aquellos equipos que habían sido víctimas de su dominio. En ese momento, el general manager que más claro lo tuvo fue Masai Ujiri. Y lo tuvo claro porque sabía que difícilmente se volvería a encontrar en una situación así para llegar a las finales de la NBA, ¿vale? Esa es la realidad. Una conferencia sin LeBron, con equipos a los que aún les faltaban piezas para ser una alternativa sólida, y ya no solo a aquellos Cavaliers, sino a los Warriors campeones. Todo eso daba la oportunidad para que el más listo, el más rápido, lo queráis decir, se aprovechara, ¿no? de aquella situación, y aún así aceptémoslo. Todos sabemos que a pesar de la increíble temporada y playoff de Kawhi Leonard, los Raptors del año pasado tuvieron la suerte del campeón. Se enfrentaron a unos Warriors mermados por las lesiones. A ver, que la historia podía haber sido totalmente diferente, ¿vale? Si los Warriors hubieran tenido a Kevin Durant y a Klay Thompson, pero bueno, al igual que los Warriors en algún momento llegaron a ganar el anillo enfrentándose a unos Cavaliers mermados por las bajas, pues creo que estas son cosas que pasan en el deporte. O sea, esto es lo más normal, ¿no? La exigencia y la presión por ganar acaban pasando factura siempre, ya sea en el baloncesto, ya sea en el fútbol americano, ya sea en el fútbol de aquí, o sea, en todos los deportes. Así que mientras Masai Ujiri sabía que el año pasado era clave para llevar a los Raptors a las finales, apostando todo a una sola carta, en la conferencia oeste todo indicaba a que un año más el campeón de la NBA saldría del enfrentamiento entre Rockets y Warriors, ¿vale? Y esta sensación yo creo que la teníamos todos desde hace 2 años. ¿Y por qué? Pues porque lo cierto es que los Rockets llevaban años buscando ser esa alternativa a aquellos Warriors. Si recordamos lo que pasó hace 2 años, nos encontraremos con un enfrentamiento en las finales de la conferencia oeste entre ellos dos. Aquellos Warriors ya eran la estrella de la muerte, liderada por Curry, Durant, Draymond Green, Klay Thompson, Iguodala, que en aquel momento, recordad que era un jugador clave. El quinto partido de las finales de conferencia se lo llevó Houston, a pesar de una de las peores actuaciones de James Harden. A pesar de eso, fueron capaces, gracias a Chris Paul, a Eric Gordon, a Clint Capela, de poner en jaque a los Warriors campeones. O sea, fijaos de lo que estamos hablando. Los Rockets se pusieron 3-2. ¿Sí? 3-2 a favor en las finales de conferencia. O sea, tuvieron margen para ganar un partido. ¿Recordáis qué fue lo que pasó? Pues que Chris Paul en aquel quinto partido acabó con dolores en los isquiotibiales y se perdió el sexto y el séptimo partido. Y a pesar de que en el séptimo los Rockets llegaron a estar 15 puntos arriba, acabarían perdiendo la oportunidad de llegar a las finales. Culpad a quien queráis, culpad a la mala suerte, a la lesión de Chris Paul, a los malos porcentajes en intentos de 3 de James Harden, al planteamiento de Mike D'Antoni, a la confección de aquella plantilla, en serio, a quien queráis. En
En aquel momento, los Rockets dijeron adiós a unas finales que se les habían puesto de cara en aquel quinto partido. El año pasado la historia ya fue diferente, ¿vale? Se cruzaron en semifinales de conferencia y los Warriors acabarían perdiendo a Kevin Durant. En aquel momento, con ventaja de 3-2 para Golden State, Houston volvía a tener una oportunidad de oro para igualar la serie y, quién sabe, tal vez eliminar a unos Warriors sin Durant. Lo que está claro es que en aquel momento todos consideramos que eso pues, era posible, ¿vale? Houston estaba ante su gran oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que de nuevo se les escapó esa oportunidad. En mi opinión, podría decir, ¿no?, que menospreciaron a un rival que llegaba sin su mejor jugador. Y lo que hizo Golden State fue demostrar que antes de que llegara Kevin Durant, ellos ya ganaban. Por segundo año consecutivo, Houston volvía a caer ante Golden State. ¿Qué han significado esas dos eliminaciones contra Golden State? Pues, en mi opinión, quedarse a las puertas, quedarse a un paso de eliminar al máximo favorito y, por ende, si hubieran superado la peor eliminatoria posible, cualquier rival que hubiera llegado después de aquellos Warriors podría haber parecido mucho más accesible. Pero, ¿qué fue lo que hicieron los Rockets para llegar hasta ese punto? Pues evidentemente construir un equipo alrededor de una superestrella de la liga como James Harden. Para empezar, porque teniendo un jugador como él, lo primero que necesitas es rodearlo de talento, ¿sí? Darle un conjunto de garantías capaz de ser un contendiente sólido. Y para eso trajeron a Chris Paul. En aquel momento se dijeron muchas cosas, tanto a favor como en contra. Muchos llegaron a decir que no se adaptarían por las características de ambos jugadores. Otros llegaron a decir que Chris Paul era exactamente lo que necesitaba James Harden para no llegar fundido a playoff. Pero lo que está claro es que ellos dos ya habían hablado. Y ambos estaban de acuerdo en que juntos podían plantar cara a unos Warriors que cada año se veían más fuertes. Recordad que Chris Paul venía de 6 años en los Clippers, donde, pues sabemos que no había podido jugar unas finales de conferencia. Y ante una nueva oportunidad en estos Rockets, quién sabe, tal vez, la historia fuera diferente, ¿sí? Y hasta cierto punto lo fue, ¿no? Porque después de quedar eliminados en el 7º partido de final de conferencia, en Houston sabían que sí necesitaban a otra estrella. Hace dos años, en aquel momento se pensaba, ¿no?, que todos aquellos rumores del verano, sobre todo por lo que se decía, ¿no?, de Paul George, que no iba a renovar con los Pacers, pues daban un margen, ¿no?, para pensar que podía llegar a Houston, ¿no? Jugadores como Paul George, como Carmelo Anthony. Al final el que acabó llegando fue él, fue Carmelo Anthony. Y de esta forma, pues los Rockets sumaban más artillería a ese ataque. En aquel momento recuerdo claramente que James Harden llegó a decir que él, Chris Paul y el cuerpo técnico habían hablado con el resto de jugadores, que sabían que había muchos egos en aquel vestuario, pero que eso era porque había mucho talento, ¿sí? El caso es que si querían llegar hasta el final tenían que hacer sacrificios. Y recuerdo que dijo que todo el mundo sabía de lo que era capaz Carmelo Anthony y que si llegaban los Rockets, Carmelo sacarían lo mejor de él. Gente, Carmelo duró 10 partidos en Houston. El inicio de aquella temporada pues no fue el mejor para los Rockets. Carmelo apenas promediaba 13 puntos por partido y sabemos que pasaba olímpicamente de defender. Otros culparán, ¿no?, a Mike D'Antoni argumentando que desde los Knicks pues ya no tenían una buena relación. Sea como sea, lo más preocupante fue que Carmelo llegó a Houston para tratar de maquillar la salida de jugadores importantes en las finales de las conferencias pasadas, ¿vale? Concretamente, la marcha de Luke Mbah a Moute, la marcha de Trevor Ariza e incluso la marcha de Ryan Anderson. Adiós a aquella defensa de la que había hecho gala Houston en aquellos playoffs. Y de pronto, pues se encontraron con una plantilla, con un equipo con menos talento que el año anterior. Resultado, pues ya sabéis, cayeron en semifinales de conferencia. Este año el caso es que han dado el bombazo, ¿no?, con la llegada de Russell Westbrook. Para empezar, adiós a Chris Paul.
Y lo preocupante es que ahora hay rumores de que Russell Westbrook pues posiblemente pueda salir del equipo. ¿Y de dónde sale todo esto? Pues todo esto sale de un podcast que se llama The Ringer, ¿vale? Que para quien no lo conozca, pues se trata de una web de noticias deportivas con bastante credibilidad. Se dice que Daryl Morey, para quien no lo sepa, que es el general manager de los Rockets, tiene a todo el equipo disponible por si llega una oferta interesante de traspaso. Esto evidentemente incluye a Russell Westbrook. Pero bueno, a donde quiero llegar es a por qué se da por entendido que es Russell Westbrook el que está disponible para traspaso. Pues porque cuando James Harden no está en pista, el equipo con Westbrook es un desastre. La historia es totalmente diferente cuando ellos dos están juntos, ¿no? Cuando ellos dos coinciden. Pero bueno, el caso es que parece ser que en los Rockets no están conformes con esta situación y el rumor dice que si llega una oferta por Westbrook, Daryl Morey no se lo pensaría, ¿vale? Lo que hay que entender es que cuando las cosas no funcionan o los resultados del equipo no se dan o no son los esperados, este tipo de cosas suceden. Vamos, estas cosas suceden en cualquier trabajo. Solo que aquí estamos hablando de NBA y de uno de los equipos con más presión por ganar. Así que lo normal, como digo, es buscar, o parece ser buscar al culpable. ¿Quién es el mayor responsable? Pues unos culpan a James Harden porque dicen que no hay química, porque no ha sido capaz de sacar lo mejor de sus compañeros, porque al proyecto de Houston no han sobrevivido jugadores como Dwight Howard, como Carmelo Anthony, como Chris Paul, y ahora por lo visto ni siquiera Russell Westbrook. ¿De verdad todo esto es culpa de Harden? Todos sabemos qué tipo de jugador es. Lo que está claro es que este equipo, estos Rockets, están construidos a su alrededor. Otros dicen que la culpa es de Mike D'Antoni porque no es capaz de hacer que las piezas encajen, que siempre juega de la misma forma, que su sistema no es válido para ganar un anillo. Otros dicen que la culpa es de Daryl Morey porque es el responsable de la confección de la plantilla y porque no le ha dado a James Harden compañeros como Anthony Davis a LeBron, como Durant a Curry y compañía, porque no ha juntado a jugadores como Kawhi Leonard y Paul George. En ese sentido, el jugador con más talento que le han traído a James Harden ha sido Westbrook esta temporada, sabiendo que son similares. Sea como sea, lo que está claro es que la presión que tiene este equipo por ganar está provocando que entren en pánico a las primeras de cambio, bajo mi punto de vista. Vamos, es que ni siquiera han tenido el equipo al 100%. Que no se os olvide que para este equipo un jugador como Eric Gordon es súper importante y Eric Gordon se ha perdido ya bastantes partidos por lesión. Lo que yo creo es que no se debe culpar a alguien concreto. Señores, esto es un equipo y tan responsable debería ser Daryl Morey, como Mike D'Antoni, como James Harden. Y lo digo porque sí, Morey tiene la responsabilidad de traer talento. Y no cualquier tipo de talento, sino un talento que permita a Harden desarrollar su juego igual que al resto de la plantilla. Y sí, Mike D'Antoni también es responsable porque él es el entrenador y es quien debe hacer que las piezas encajen. Y evidentemente sacar lo mejor de ellas, además de ajustar sobre la marcha. Y sí, James Harden también es responsable porque debe ser capaz de sacar lo mejor de sus compañeros. En ese sentido, debería aprender un poco más de LeBron, sobre todo, cómo ha dado, ¿no?, la libertad a Anthony Davis para ser el líder del equipo cuando es necesario, ¿sí? Y él dar un paso atrás, porque oye, o sea, no está solo en el equipo. O como el año pasado, Kyle Lowry hizo que la plantilla de los Raptors dejaran en manos de Kawhi Leonard las aspiraciones del equipo. O como cuando Kevin Durant se fue a los Warriors y cedieron el balón a Kevin Durant sabiendo que él era el mejor jugador de una plantilla ya campeona. O vamos, incluso años atrás, ¿no?, cuando Shaquille O'Neal llegó a los Heat y dijo que el jugador franquicia de ese equipo era un joven Dwayne Wade. El resultado, cuando las piezas encajan, suele ser anillo. Creo que ese es el principal defecto de estos Rockets, que mientras no dejen trabajar o señalar culpables en lugar de pensar en el colectivo, las cosas no van a mejorar. De nada sirve generar este tipo de rumores cuando apenas llevan unos meses de competición. Como digo, hay que dejar trabajar y esperar a que el equipo comience a dar resultados.
No sé si, bueno, no sé si lo habréis escuchado, pero en el podcast de Crónica de una vida anunciada os dije que los Blazers de hace 2 años hubieran dado por finalizado el proyecto de Lillard y McCollum. O sea, hubo muchísimas críticas. Pero ¿qué pasa? Que lo mantuvieron. Y debido a que lo mantuvieron, lograron hacer que las piezas hicieran clic y el año pasado jugaron las finales de conferencia. Si se hubieran cargado ese proyecto, no estaríamos hablando de los Blazers. En serio, llevo poco tiempo hablando de deporte norteamericano, pero siempre acabo en lo mismo. La jodida urgencia por ganar de esta cultura deportiva es un arma de doble filo. Las decisiones que han tomado en el pasado no han sido ni las mejores ni las peores. Solo han sido decisiones que en un momento se consideraron válidas para tratar de construir a un equipo contendiente. Dwight Howard fue un jugador que se quedó a medio camino de lo que podía haber sido. Carmelo Anthony no llegó en su mejor momento. Chris Paul pudo haber sido la clave, pero se lesionó en el 5º partido de las finales de conferencia. Y ahora Westbrook llega como un arma ofensiva que cualquier equipo en la NBA quisiera tener. Mike D'Antoni es un entrenador que ha sido capaz de reinventar la liga y que tiene a un equipo capaz de ejecutar su sistema. Y vamos, Harden es un jugador capaz de cambiar una franquicia. En mi opinión, a este equipo tal vez le hace falta alguna pieza, pero ni loco tocaría a 2 jugadores que tienen la capacidad de cambiarte un partido, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si no ganan este año? No pasa nada, no debería pasar nada, ¿sí? O sea, se debe mantener el proyecto. ¿O acaso es un fracaso perder contra estos Lakers? ¿O perder contra estos Clippers? ¿O ha sido un fracaso perder contra los Warriors campeones? No. Otra cosa sería que hubieran perdido, que hubieran hecho el ridículo contra un equipo a priori inferior, pero no es así. Y creo que aún es pronto para que entren en pánico. ¿Vosotros qué opináis? O sea, lo podéis dejar en comentarios si queréis, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que, a ver, todo lleva un proceso, todo requiere de tiempo. Y en este caso, los Rockets aún están a tiempo de hacer que las cosas esta temporada funcionen, ¿vale? James Harden y Russell Westbrook son 2 jugadores muy válidos, que pueden funcionar perfectamente juntos, igual que pueden funcionar juntos Kawhi y Paul George, a pesar de ser jugadores parecidos. O al igual que en los Lakers, Anthony Davis y LeBron son 2 portentos físicos. Y a pesar de eso, pues funcionan. Evidentemente no juegan en la misma posición, ¿vale? Pero bueno, que ya sabéis por dónde voy. Así que, gente, podéis dejar comentarios, sugerencias, lo que queráis. Ahí está la caja de comentarios en iVoox y en YouTube. El podcast el correo del podcast es el.podcast@gmail.com. Y recordad, algo que los Rockets necesitan entender es que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Gente, nos vemos.